doctor Ricardo Hernández Molina, quien es de alguna manera el promotor y líder que tiene que ver con esta red iberoamericana de ingeniería acústica, pero que dará mucha cabida a todos los temas que tienen que ver con la acústica ambiental y la acústica arquitectónica, la arquitectura y otras disciplinas. Esto es importante que ustedes lo conozcan, sobre todo alumnos, porque esta es una posibilidad para ustedes, una posibilidad de poderse integrar en un momento dado dentro de esta red a estudios en Europa, por ejemplo, ¿no? A estudios, ellos mismos tienen un máster que ofrecen para este tipo de formación que los involucraría en el ámbito de la acústica. Pero también nos da la oportunidad de generar un trabajo conjunto para formar, por ejemplo, diplomados y especialidades que tengan que ver con la temática a las cuales ustedes también se puedan integrar. Entonces, es una oportunidad importante y por supuesto, hay fondos para eso, ¿no? Entonces, Ricardo Hernández Molina, a quien tengo el gusto de conocer hace ya varios años, ¿no? Es profesor del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos y Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad de Cádiz. Es secretario de la Federación Iberoamericana de Acústica y responsable de la Red Iberoamericana de Ingeniería Acústica, de la que estamos hablando, y es miembro de la Sociedad Española de Acústica y la Asociación Europea de Acústica de la Organización Europea de Acústica, EAA. Autor de diversos artículos de investigación desde finales de los 90, quizás, desde los años 90, y sus temas de interés son el ruido, las vibraciones, el paisaje sonoro, la normativa, entre otros. Entonces, vamos a darle la palabra a Ricardo para que nos dé este punto de vista. Seguramente él abundará sobre este tema también de la red. Y por favor, Ricardo, adelante. Un aplauso. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Los de allí al fondo, ¿me escucháis bien? ¿Los que están tomando café me escuchan bien? Bien. Entonces, seguid tomando café. Bueno, como muy bien mi amigo Fausto me ha presentado, para mí primero deciros que es un enorme honor, y yo digo así, porque así lo siento, que sea posible que yo esté aquí hoy. Y que además sea precisamente esta universidad y México, donde pues se está hablando por primera vez de la red, de esa red que está apareciendo en vuestras mentes como si fuera un fantasma. Bueno, la red tiene una historia. Hace ya algunos años hubo un intento de formarla a través de la CITEP. Fue un intento que fracasó, aunque había también numerosos investigadores, pero no conseguimos convencer a los evaluadores de la bondad del tema. Ahora pues se han unido muchas circunstancias y siendo sincero, os puedo decir que desde el mes de febrero hasta hace 15 días es cuando realmente se impulsó, se aceleró. Fue un encargo personal de mi rector, el rector de la Universidad de Cádiz, que quería la solicitud con la memoria completa y tenía 2 semanas para hacer eso. Así que lo que hice fue pues lo que pude. Y con la ayuda de todos los que han colaborado, de todos los que volvieron a decir que sí, que estaban interesados en que eso fuera para adelante. Para que os hagáis una idea, yo voy a dejar aquí información. Son 13 países iberoamericanos. En total estamos hablando de unas 25 universidades y en número de investigadores, y cuando hablo de investigadores, algunos son líderes del grupo, o sea que posiblemente sean más, estamos en torno a los 80 investigadores ya consolidados, ¿vale? Dirigiéndome específicamente a los alumnos, tanto de grado como de maestría. Deciros que el objetivo de la red lo podéis y está definido en la página web de la AUIP. Simplemente tenéis que teclear en vuestro computador AUIP y veréis que os sale y veréis las cosas que hay ahí. Realmente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es fomentar los estudios de posgrado. Cuando hablamos de posgrado hablamos de máster y de doctorado.
Y la propuesta que está en mi cabeza y en la conciencia de esta red es precisamente de intentar implantar en un tiempo prudencial, yendo poco a poco, por mí ya sería mañana, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo poco a poco, un programa conjunto iberoamericano donde intervengan las principales universidades asociadas a la UIP que tengan interés en el mundo de la acústica. El concepto de acústica, yo ya empecé a hablar con mi presentación, que yo tengo es muy integrador, ¿vale? Siempre hablamos de acústica ambiental, hablamos de acústica arquitectónica, pero, y a modo de ejemplo, hay una parte que parece que no se habla, que es de la ingeniería acústica, entendiéndola desde la perspectiva de la vibroacústica, que son las vibraciones mecánicas aplicadas a la acústica. Concretamente en esta zona, y sobre todo en Chile, pero en México ya el primer día que llegué aquí me dijeron, acaba de sonar una alarma. Yo pensaba que era otra cosa, pero no, es una alarma de terremoto. Claro, yo soy del sur de España, por eso tengo este acento, ¿no? Soy de Cádiz. Cádiz es muy importante porque es la primera ciudad, y actualmente sigue siéndolo, de Europa que obtuvo la ciudadanía romana. O sea que yo soy ciudadano romano a día de hoy, porque no era del hogar. Los políticos se les olvidó hacer eso. Eso nos permite a los gaditanos ciertas licencias. Por ejemplo, la que me estoy tomando ahora chisteando con vosotros, ¿no? Pero centrándonos en el tema, ¿qué significa ser miembro de una universidad que está asociada a una red de la AUIP? Pues, por ejemplo, hay convocatorias de becas para hacer másteres dentro de los países iberoamericanos que están asociados a esa red. Concretamente, en la Universidad de Cádiz tenía este año 25 becas dotadas con 5.000 euros de ayuda para poder hacer el máster en la Universidad de Cádiz. Y yo, os digo que nos llegó la comunicación hace 15 días, obviamente el primer día que me llegó el nombramiento de que la red ya era oficial, hablé con la Secretaría de la UIP y con su permiso le mandé a todos los interesados, a todos los investigadores, para que promocionaran esa idea. Claro, teníamos una semana de plazo, era muy difícil, ¿no? Bien, pero el año que viene ya sabéis que existe, que está ahí. Hay un boletín que periódicamente yo haré llegar a todos los coordinadores de la red y tendréis acceso a esa información. Y si no, simplemente vosotros os metéis en la OIP y considerarlo como un instrumento más de apoyo financiero para movilidad. Eso a nivel de estudio de máster. Pero también hay ayudas para estudios de doctorado y también hay ayudas de movilidad, lo que llamáis vosotros pasantías o estancias cortas. O, por ejemplo, asistencia al Congreso, el Congreso que va a haber en el mes de octubre del FIA 2018, de la Federación Iberoamericana de Acústica, se va a hacer en la Universidad de Cádiz, la Escuela Superior de Ingeniería. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso yo creo que es una pincelada, porque si no me como los minutos y yo tengo tendencia a hablar según dice mi señora, que sabe más que yo de estas cosas. ¿Vale? Yo no opino lo mismo, pero como están las cosas, lo que diga mi mujer es lo menos que se puede hacer en este momento. Bien, antes decía que yo sí tengo una visión integradora. Un apunte que no me quiero ir de aquí porque es una necesidad que tenemos nosotros en mi laboratorio. Hay una parte de ingeniería acústica que está relacionada con las vibraciones, ¿vale? Aplicada a estructuras. Cuando hablo de estructuras, podemos hablar de estructuras bien de aviones, de ferrocarriles, de automoción. En este caso se trata de estructuras de buques. Nosotros tenemos una beca para hacer una tesis industrial con la empresa Navantia, por una duración de 4 años, en la que estamos buscando un perfil de doctorado que tenga conocimientos en acústica, pero sobre todo conocimientos en trabajar con modelos predictivos, porque la tesis va en la generación de algoritmos para poder hacer predicciones del comportamiento de una estructura buque a nivel de ruido y vibraciones. ¿Vale? Eso os lo digo para que lo sepáis. Si mañana o esta tarde o ahora mismo me interrumpí y me decís, oye, que me voy contigo para Cádiz, ¿te vienes conmigo para Cádiz? Porque lo necesitamos ya. Esto se abrió esta convocatoria a nivel europeo
Pero los que saben de estas cosas, los chavales que tienen ya ese nivel, o están trabajando, obviamente, porque el tema de aplicación de modelos predictivos a grandes infraestructuras mecánicas están muy cotizados, es una cosa muy compleja, trabajan con sistemas FEM, BEN, sistemas SEA, y están buscando un perfil, ¿vale? Y ahora se ha vuelto a convocar y me temo mucho que el único que ha solicitado también se va a volver a quedar vacante, o sea que volverá a salir, ¿vale? Así que el que tenga interés, pues ya, mira, acabo de llegar y ya os he propuesto un doctorado que está ahí, ¿vale? Clarito. Bien, sin más dilación, a menos que alguien quiere hacerme alguna pregunta en relación con la red. ¿No? Sí, seguro. ¿Sí? Vale, pues en el café. Vale. Entonces, yo sin más voy a iniciar esta conferencia o esta charla. A mí me gusta más la palabra charla porque me gusta que me interrumpan, me gusta que me digan que me equivoco. Y bueno, si en la medida de mis posibilidades puedo arrojar luz sobre algún tema, sí os avanzo que la presentación que me ha tocado es un poco dura. Yo intentaré hacerla lo más amena posible, pero a mí me pidió Fausto que hablara de cómo la influencia que ha tenido la directiva del 2002 sobre gestión y evaluación de ruido de la Unión Europea, cómo se ha traspuesto a los distintos países europeos y cómo a partir de ahí se ha generado un sistema que nosotros llamamos sistema de gestión de ruido ambiental en aglomeraciones, o lo que llamamos aquí el ruido urbano, ¿vale? Bien, para entender la directiva, que es muy densa, y después la normativa específica de cada país, que la ha traspuesto, en el caso concreto de España ha sido mucho más complicado por la existencia de comunidades autónomas, que cada una tiene su propia singularidad, pues es compleja y es tediosa. Yo he intentado desgranarlo, pero entender una cosa. Nuestro laboratorio estuvo colaborando con la Comisión Europea en el desarrollo de esta normativa. Por tanto, la filosofía, y si se ve de esa perspectiva se entiende muy bien, esto es una filosofía de gestión. Es de gestión de la contaminación. Surge como consecuencia de los datos que ya se disponen en la Comisión Europea sobre la afección o el número de población de personas o de ciudadanos expuestos a determinados rangos de nivel sonoro. Y algunos de ellos estaban muy por encima de los 65 decibelios en periodo nocturno. Estamos hablando de millones de personas en distintas ciudades. La directiva no establece una competición de qué ciudad es más ruidosa que otra, sino analiza las causas y lo que propone y desarrolla es un elemento de gestión, pero así, de gestión puro y duro. Nos dice pues algunas cosas muy interesantes que vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Vale. Es que si me pongo aquí, tapo eso. Sí, me tengo que poner aquí. Vale. ¿Sí? No. Bien, pues mientras que se carga, os incido en este concepto. O sea, cuando hablamos de gestión es que no hay nada que se deje al azar. Sabéis que el fenómeno sonoro tiene tres patas o tres partes. Una siempre es el emisor, otra es el medio de propagación y otro es el receptor. La directiva propone las tres patas, cómo abordar las tres patas, y le da competencia en cuanto a su análisis a los distintos organismos en función de cómo cada país tiene estructuradas las competencias en temas de contaminación acústica. Ya va. No sé. Vaya. Sí, hay que poner en modo doble. Bueno, mientras que lo arregla. Ahí está. ¿Ya? Sí. Vale, perfecto. Bueno, el caso es el siguiente. La primera pregunta que nos hacemos, todos los que estamos, es muy evidente.
Bien, aquí vamos a llamar acústica ambiental. Lo primero es ponernos de acuerdo en los términos. ¿Qué entendemos por acústica ambiental? En acústica ambiental es una parte de la acústica, no es toda la acústica. Y es la parte de la acústica en la que vamos a tener como objetivo conocer, evaluar, el control, controlar y, en su caso, corregir los niveles sonoros existentes en una determinada zona del territorio. ¿Vale? Que se han originado, ¿por qué? Porque tengo ruido en unas, o altos elevados niveles de presión sonora en una zona del territorio, pues porque hay una serie de emisores. Entonces, lo primero que va a hacer la directiva es plantearse el problema urbano desde la perspectiva de dos actores principales. ¿Dónde se concentra el mayor número de personas expuestas, lo que llama ahí oyentes, ¿vale? Y dónde existe una mayor diversidad de fuentes sonoras. Y eso solamente pasa en un ámbito, que es el ámbito urbano. Luego, lo que se plantea en la directiva es algo muy sencillo. Vamos a estandarizar ese ámbito urbano. Ya desde el enunciado primero de la directiva lo está enfocando al planeamiento urbano. Y desde ahí hay que entenderlo. ¿Esto se verá aquí? Bien. Por otro lado, si tenemos en cuenta que la acústica ambiental va a tocar eso, que acabamos de comentar, también hay que recordar que entendemos por contaminación acústica. Hay personas que entienden que la contaminación acústica existe cuando hay ruido. La existencia de ruido no implica que haya contaminación acústica. La contaminación acústica, desde la perspectiva de la directiva, existe cuando existe en el ambiente de un determinado sitio, de un determinado espacio, llámese un espacio interior, llámese un espacio exterior, ¿vale? Existen niveles sonoros superiores a los que son recomendados para el desarrollo de la actividad que teóricamente se ha de hacer en ese espacio o en ese ambiente. Es decir, si estoy en un aula dando clase, se recomienda un mínimo nivel sonoro por encima del cual sería muy difícil expresarse, porque habría ruido, ¿vale? Entonces, aquí hay que discriminar. La contaminación acústica no es ruido. Un ruido es simplemente un sonido no deseado. Un sonido no deseado, un sonido que interfiere en mi actividad. Obviamente, cada persona tiene un concepto muy diferente de lo que para él es un sonido no deseado. Y para la misma persona, a lo largo del mismo día, de un solo día, dependiendo de su estado de ánimo, su estado de salud, dependiendo de muchas cosas, de su entorno, ese concepto de ruido puede cambiar. Pongo un ejemplo que a mí me ponía muchas veces uno de mis profesores, que tú lo conoces, que es Plácido Pereda, y nos lo explicaba así. Vamos a imaginarnos que estamos en casa y estamos haciendo una actividad tranquila, estamos pues escuchando nuestra música preferida, ¿vale? Y en ese momento suena el ruido, suena el teléfono. El teléfono en este momento es un ruido para la actividad que estoy realizando, porque me está entorpeciendo. Coges el teléfono y te dicen, oye, enhorabuena, te acaban de tocar 20 millones de euros. Inmediatamente lo que hacemos es quitamos la música, porque ahora la música es un ruido. ¿Vale? Obviamente, si vamos por ahí a analizar la contaminación acústica, nos vamos a equivocar, porque entonces por cada uno de nosotros en determinado momento del día o de la noche tendremos un concepto de qué es o no es contaminación acústica. Luego, la contaminación acústica no es la presencia de ruido. La contaminación acústica es la presencia de niveles de presión sonora superiores a los que deben existir en el espacio en el cual se realiza una actividad concreta. Este concepto llevado al término de planeamiento, y decir esto entre vosotros, creo que me arriesgo mucho, porque aquí hay muchísimos urbanistas, muchos arquitectos, pues sería algo así como decir, bueno, es normal que yo viva o que mi casa esté situada al lado de la pista de aterrizaje de un aeropuerto. Se entiende que esos niveles de ruido son los lógicos que deberían estar en una zona residencial.
donde se supone que prima el descanso en periodo nocturno? ¿Es normal que yo viva encima de una discoteca que todas las noches me impide el descanso? Aunque me regale la música tan bonita que ponen, ¿no? ¿Es normal que cuando voy paseando por la ciudad vengan coches que comparten con la humanidad también su música favorita? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces vemos que si a cada zona, a cada espacio, cuando hablo de zona me refiero a zona del territorio, y cuando hablo de espacio me refiero a espacios más concretos, ¿no? Los paisajes sonoros interiores que a tanto le gustan a mi amigo Dauman, que son posibles ser diseñados para un objetivo concreto, pero si tú ese objetivo lo sustituyes por otro, ya no funciona, porque ya los niveles sonoros que van a aparecer ahí no son los apropiados para el sitio o el espacio para el cual se diseñó, ¿vale? Luego eso es lo que hay que tener en la cabeza. Eso es lo que dijimos antes de contaminación ambiental, ¿vale? Bien, eso que veis ahí tan bonito es mi ciudad, Cádiz. Bienvenidos a casa. Esa es la playa de la Caleta, que es el Castillo de San Sebastián, cuya construcción recuerda mucho a los castillos que tenéis aquí, porque se construyeron en la misma época y por el mismo arquitecto, que es curioso. Y esto ya no sé qué me pasa, eso sí que me perdí. Bueno, vale, bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo dentro de lo que yo he dicho, cuál es el objetivo de la acústica ambiental? Bueno, el objetivo de la acústica ambiental, se ha dicho aquí antes, lo han dicho algunas autoridades y tienen razón, es lograr ámbitos urbanos no contaminados acústicamente. En ningún momento, la directiva europea, ni ninguna otra directiva que yo conozca, excepto una que os puedo comentar a título anecdótico, tiene como objetivo tener ciudades silenciosas. Perdón. Vale, una ciudad silenciosa no es posible, es imposible, tampoco es sano. Vale, ¿por qué? Yo no sé qué estoy haciendo. Porque solamente se alcanzaría cuando no hubiera fuentes. Cualquier fuente sonora, nosotros mismos somos fuentes sonoras. Nosotros nos quejamos mucho del sonido que nos perturba a nosotros, pero desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y en mi caso, porque me he medido, incluso cuando duermo, somos fuentes sonoras. ¿Vale? O sea, mi mujer también lo es, aunque ella lo niega. Pero también la tengo grabada. Eso me costó una semana sin hablar. Pero bueno, ante la amenaza de ponerle el espectro a mis alumnos, ya sé, ¿no? Hicimos las paces. Bien, entonces no podemos tender a una ciudad sonora, ¿no? Hay que entender que en el análisis de la contaminación urbana, en el análisis de la contaminación ambiental acústica, hay dos principios básicos. La ciudad no contamina. La ciudad no contamina, ¿vale? Si vamos a una ruina de una ciudad perdida por ahí, esa ciudad no contamina. ¿Por qué? Pues porque no vive nadie, ¿vale? Luego, contaminan sus habitantes y las fuentes sonoras que poseemos y utilizamos. Las ciudades consolidadas, que eso es otro concepto urbanístico, que a lo mejor puede haber diferencias, porque yo no soy urbanista, ¿no? Pero la ciudad consolidada es la ciudad que ya se tiene. Legalmente, a nivel normativa, en el caso de España, cuando se transpone la directiva, dijo, a partir de la fecha de publicación de este decreto, esto es ciudad consolidada. Y a partir de esta fecha, todo lo que se haga es nuevo planeamiento. Eso es importante, ¿no? La picaresca española, como siempre, hizo que los arquitectos firmaran un montón de proyectos que todavía no se han ejecutado, con lo cual se aplica la normativa anterior. O sea, bueno, cosas de estas pasan, ¿no? Dice, las ciudades consolidadas actuales no fueron ni concebidas ni diseñadas para convivir con el problema de la contaminación acústica. Es cierto. Y no hemos sido capaces de acondicionarla. Pensar en vuestras ciudades, vuestros pueblos, vuestras aldeas. Hace 20 años, ¿no? Aunque los jóvenes que estáis aquí, hace 5 años. Y si no le preguntáis a los mayores que os lo contarán, bueno, pues en la aldea donde yo vivo, hasta hace muy poco, las carreteras no estaban asfaltadas.
Y el carromato, viendo, sabe este señor, los carromatos eran el medio de transporte que había. No había autopistas, ¿no? O sea, muchos de los emisores acústicos, de los cuales hoy nos quejamos porque generan molestias, en su momento fueron grandes alcances, grandes logros de la humanidad. ¿Quién no quiere aviones? ¿Quién prefiere irse a Europa en un barquito de vela? Nadie, ¿verdad? ¿Quién no quiere un coche? ¿Quién no quiere un metro? ¿Quién no quiere un transformador de media tensión para tener luz en casa? ¿Quién no quiere una máquina de ascensor en su bloque? ¿O prefiere subir 4 pisos todos los días andando? ¿Vale? ¿Quién no quiere un grupo de bombas que nos permita tener presión cada vez que abrimos el grifo? Porque eso es lo que tenemos, ¿eh? Y todo eso son emisores acústicos. ¿Quién renuncia al aire acondicionado en Sevilla a 50 grados? En agosto. A Sevilla hay que ir en primavera o en otoño. En agosto no vayáis. Son 50 grados, 40 grados. ¿Eh? Dime. En mis tiempos, una fábrica que echaba humo, que hacía ruido, era proceder. Claro. Y era bien visto socialmente. Ahora no. Pero es que también ha pasado una cosa en estos años. Y es que las fábricas, las que tú comentas, a lo mejor estaban alejadas 15 o 20 kilómetros de los centros urbanos. Pero los centros urbanos han crecido. Han ido desarrollándose y han crecido. De aquella manera. Yo no voy a criticar lo que se hizo cuando yo no estaba, pero desde luego con un concepto de urbanismo que ha ido evolucionando, intentando adaptarse. El primero que tenemos son adaptarnos a lo que hoy por hoy es la principal fuente de contaminación acústica en las ciudades, que es el tráfico. Hubo que adaptar las carreteras, las calles, hacerlas más anchas, eso implicó nuevos tipos de edificaciones. Todo eso se ha ido adaptando. Por tanto, en las ciudades consolidadas sí que es verdad que el problema es de gestión, porque es lo que hay. No vamos a, como decía un amigo mío, no vamos a ponerle dinamita a toda la ciudad para construirla de nuevo, ¿no? No sale muy caro eso, no. Entonces, el problema de la gestión y de los planes de acción en ciudad consolidada, la perspectiva que tiene o el marco en el que debe moverse, en el marco de la directiva, yo siempre hablo de la directiva, es puramente de gestión. Tengo que gestionar lo que tengo para poder ir poco a poco modificándolo. El casco histórico de una ciudad no lo puedes cambiar, pero sí se puede mejorar. Hay planes de acción y hay actividades que son posibles, es posible que mejorar. ¿Cómo? Peatonalizando los centros, limitando la entrada de vehículos en determinadas horas, limitando el transporte de vehículos pesados por el centro, en fin, poniendo asfalto fonoabsorbente en el perímetro, generando más número de parking para que los usuarios puedan entrar. Ahora ya se está hablando del coche híbrido, ya en Europa ya hay experiencias en centros urbanos consolidados solamente con coches eléctricos. Lo que pasa es que, claro, no le puede decir a la gente, oiga, venda usted su coche y cómprese un coche eléctrico, ¿no? Todavía no. Y ahora entra el último concepto, en el concepto de ciudades inteligentes, lo que llaman allí Smart City, el tema de la gestión de movilidad. La gestión de movilidad en el tema urbano pasa por que poco a poco el ciudadano se dé cuenta de que no le compensa económicamente tener un coche en propiedad. Porque, igual que lo que llaman ahora el bla, 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 y todas esas redes, si yo estoy en una red en la que sé que puedo coger un coche ahí con mi tarjeta y de aquí voy a otro sitio de la ciudad, hago la gestión y lo dejo allí, ¿para qué quiero un coche? Y me dirán ustedes, bueno, ¿y si voy de una ciudad a otra? Vale, pero es que hay coches así ya. Ya hay empresas de movilidad, de gestión de movilidad urbana, donde te ofrecen, si usted necesita irse 15 días, pues yo qué sé, de Cádiz a Sevilla o de aquí a una ciudad a pasar vacaciones, pues tú coges tu coche, lo tienes allí, lo dejas, allí te mueves con la movilidad urbana de allí y cuando quieras volverlo, vuelves. Entonces, eso es una cosa que se está valorando, eso es lo último que está valorando ahora mismo la comisión y es lo que ahora las líneas de investigación en temas de ciudad inteligente se están dando. O sea, que el camino va por ahí, o sea, que sí hay esperanza en ciudad consolidada. El problema lo vamos a tener digamos, en la manera en la que se deben de gestionar lo que llamamos nuevo planeamiento urbano, por muchas razones, ¿no? Bien.
¿Cuál es el planteamiento del problema y cómo abordarlo en términos de acústica ambiental, en términos de ruido urbano? Lo que tenéis ahí es Cádiz. No todo es Cádiz, ¿eh? No somos tan grandes, somos muy chiquititos, como yo. Cádiz es esto, y acaba aquí. Esto es otra ciudad, otro término municipal. Esta es la zona de Puerto Real, que es otro término municipal, o sea, esta es mi ciudad. Mi ciudad tiene una característica, no tiene terreno urbanizable, ya. O sea, no existe, no tiene nuevo planeamiento porque simplemente no tiene terreno. O sea, ya está. Así, o sea, así de claro. Entonces, al analizar el problema, nosotros nos planteamos primero identificar las fuentes. Cuando quiero gestionar desde el punto de vista acústico un ámbito urbano, pequeño o grande, ¿vale? Porque es una cuestión de escala y dimensión y de complejidad, por supuesto, pero nos vamos a encontrar, por ejemplo, que puede que estemos próximos a aviones, como estuvimos ayer donde nos llevasteis, ¿eh? Que por cierto tengo la grabación ahí, si queréis después se pone. En el caso de mi ciudad, obviamente tenemos un puerto. El puerto le llamamos puerto ciudad porque la distancia desde donde el muelle a la primera fachada de edificio, pues podemos estar hablando de 250 300 metros. También puede haber ferrocarril. El ferrocarril es curioso. Desde el punto de vista acústico, es de la infraestructura de transporte que menos denuncias por ruido tienen. Aunque entra en el corazón de la ciudad. Los aeropuertos sí tienen denuncias, muchísimas, pero el ferrocarril no. Debe tener un componente romántico, digo yo. Pero la verdad es que en el caso de Cádiz, el ferrocarril pasaba, no estaba todavía soterrado, esa foto ya es historia, porque ya está soterrado, pero pasaba a 1 metro de la fachada de las casas. Y bueno, las cosas de Cádiz, la gente utilizaba el tren como reloj. Sí, decían, oye, el niño tiene que ir, que ha pasado ya el reloj de las 8 menos cuarto, el tren de las 8 menos cuarto y va a llegar tarde al cole y se iba. Eran unas cosas muy raras. Bueno, también tenemos otro tipo de fuente, que es esa disponibilidad que tenemos a hablar con cortesía a la gente, ¿sí? Gritando. Tráfico, obviamente tráfico. Actividades deportivas. Maquinaria civil. Bueno, cuando antes he dicho lo de Cádiz romana, es que Cádiz tiene 3.000 años. Llevamos 3.000 años con obra civil. O sea, sabemos lo que decimos. Más obra civil, obviamente. Nuestro querido invitado, que en el casco histórico es un problema, que es el martillo neumático, es muy problemático. Y bueno, como no estábamos muy seguros si nos quedábamos sin alguna fuente importante de ruido, de las más características, pues lo que hicimos fue hacer una encuesta a unos 4.000 personas en la ciudad, que consideramos que son las personas que más saben de ruido de toda nuestra ciudad. Y ellos nos corroboraron que efectivamente esas son las fuentes principales de ruido que perciben los niños entre 8 y 12 años. Vale. Luego ese es el problema. Vale. Estos niños no beben. Pero no te has fijado en esto. Eso es las consecuencias del botellón. Son la gente llegando a sus casas. Los niños no beben, pero se dan cuenta que los papás sí que lo hacemos. Vale. En la encuesta le preguntábamos a los chavales, porque se dice que nosotros los españoles, bueno, yo creo que todos los latinos, hablamos muy alto, somos muy vehementes. Bueno, está bien, está bien. Le preguntábamos si a ellos les gustaba elevar la voz cuando hablaban, y el 90% de los niños entre 8 y 12 años decían que no les gusta elevar la voz. Entonces le preguntábamos, bueno, ¿y entonces por qué gritas? Y entonces la contestación del 90% fue, porque si no grito, mis padres no se enteran, porque mis padres gritan cuando hablan. ¿Entendéis? Es una cuestión cultural. Bueno, pues sí, ahí está más o menos el botellón.
pero están las principales fuentes. Tenemos aquí, ahí tenéis el tren, tenemos el barco, tenemos el avión, los gritos, la obra civil, el camión de basura, que a mí se me había olvidado antes, pero ellos no. Vale, bien. Bueno, lo cierto es que hoy día no podemos concebir una ciudad moderna sin una serie de elementos, una serie que en sí mismos son fuentes sonoras y a las que la directiva va a llamar emisores acústicos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el alcance de un emisor acústico es muy simple su definición. Es todo aquello que genera ruido o molestia, todo, incluyendo la propia actividad del hombre, de la persona. O sea, que hablamos desde una máquina de afeitar hasta un vecino ruidoso, hasta una actividad industrial, o sea, todo. Luego, cuando nos abordamos la gestión urbana, que afinábamos ahí una cosa que se llama zonificación, y tenemos que, en función de uso, darle un valor a esas porciones de territorio, en cada una de ellas tendremos que elaborar un listado de las principales fuentes de ruido, ¿vale? Bien. El objetivo, por tanto, de esta directiva no es más que garantizar la calidad ambiental de los ciudadanos, para evitar, prevenir o reducir con carácter prioritario los efectos nocivos del ruido ambiental, ¿vale? El problema es que si contamos con recursos públicos limitados, y eso es lo que ocurre, siempre ocurre, que tenemos recursos públicos limitados, entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que las medidas contra el ruido que los técnicos proponemos, porque somos técnicos, serán evaluadas con criterios de eficiencia? Cuando hablo de esto estoy hablando de, bien, tengo en una zona saturada una población de 3.500 habitantes expuestos a niveles superiores en periodos nocturnos de 70 decibelios, entre 70 y 75 decibelios. Bien, yo he planteado un plan de acción que cuesta 1 millón de euros. Ese análisis coste-beneficio depende, ya lo dije yo, lo mucho, depende de un montón de criterios. Siempre nosotros consideramos que el análisis debe ser multicriterio, para que el político pueda abordar y saber si conviene gastarse ese dinero o no. A veces no, a veces aunque sea tanta gente, no, porque bajar un decibelio es muy caro, ¿vale? Yo, como he hablado mucho, me he extendido y he hablado de cosas que no tenía que decir, pues me parece que me he comido la presentación, siempre me pasa lo mismo. Pero es que estoy acostumbrado a clases de 2 horas, entonces, bueno, voy a ir un poco deprisa. Esto nos lleva al marco de la directiva, que la tenéis ahí, yo de todas maneras esto lo vais a tener, y mi correo también, que al final se transpone la normativa estatal. La normativa estatal, que en el ámbito de la directiva habla no solamente de gestión de ruido, sino habla de índices acústicos armonizados. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el ámbito de toda la Comunidad Económica Europea medimos con el mismo índice, con los mismos índices, no otros. Los índices que cada uno teníamos, que eran infinitos, ya no se usan, siempre y cuando sea un estudio oficial, o sea, dentro del marco del alcance de la normativa. Yo a título personal en mi laboratorio me puedo inventar, como hacen los americanos, el famoso LNAT para medir el tiempo que está presente en un espacio natural, el ruido antrópico, vale, me lo puedo inventar, pero eso no está dentro del marco de la directiva. Por tanto, el índice con el que mido siempre va a ser armonizado. Otro importante son el concepto de objetivo de calidad. El objetivo de calidad es, enlazando con el inicio de esta charla, es los niveles máximos que nos vamos a poner de acuerdo que son o que corresponden a una actividad concreta, a un espacio concreto. ¿Vale? Por ejemplo, en un centro escolar de día no puede haber más de tal nivel, tal objetivo de calidad. Y ojo, no se llaman límites, se llaman objetivos de calidad. Porque en acústica ambiental, sobre todo en el ámbito exterior, es un objetivo de planeamiento. Porque si tú haces una zonificación acústica y ves que en una zona urbana estás por encima del objetivo de calidad, hombre, te marcas un plan de acción para llegar al objetivo, de ahí que se llame objetivo, ¿vale?
A veces ese plan de acción, en el caso de zonas acústicamente saturadas, es muy duro, porque implica que se van a limitar las licencias de apertura de actividades, implica la depreciación de la vivienda, implica la limitación del tráfico urbano. Luego tiene una implicación económica muy dura sobre esa zona, durante un tiempo el que dure ese expediente administrativo que llamamos expediente de zonificación acústica, zona acústicamente saturada, perdón. ¿Vale? Bien. Sí había... Bueno, obviamente incluye la obligación de realizar mapas estratégicos de ruido, planes de acción. Esta página del Ministerio es muy importante, sobre todo para los que estéis en la línea de acústica ambiental, porque aquí están, vamos a ver, la Unión Europea se marcó un calendario en función del número de habitantes, en el caso de aglomeraciones, y en función del número de vuelos o de número de vehículos en caso de transporte aeroportuario y transporte urbano. Y se hicieron mapas estratégicos de ruido. En esta página, en el SICAWeb, tenéis los mapas de la primera, segunda y algunos planes de acción de la tercera fase de aglomeraciones, infraestructura aeroportuaria, ferroviaria, de todo tipo, sí, y carretera, los tenéis todos ahí. Y vienen las memorias, viene la zonificación, viene todo, ¿vale? Y los planes de acción. Es de obligada consulta para entender cómo se está haciendo eso. Algunas cosas que voy a pasar porque están en la norma, pero los instrumentos de evaluación y gestión más importantes son, aparte de los índices acústicos, los planes de acción, las áreas de sensibilidad acústica. Aquí si me concede un minuto de gracia. ¿Sí? Sí. Yo os pago el café en 10 minutos, ¿vale? Bien. Y el régimen especial. Bueno, me voy a detener en área de sensibilidad acústica. Bueno, lo que tenéis aquí, si estuviera aquí mi compañero José Luis Cueto, que es mi alma mater en el laboratorio, me echaría una bronca en público. Porque este es un mapa de viales. Este es el primer mapa que hicimos de la ciudad en el año 2009. Todavía no había antes, en el año 2000, eso, en el año 2000. La directiva es del 2002 y después esto que hicimos. Bueno, a partir de ahí se hicieron muchas cosas, ¿no? Pero estos son los índices acústicos que comentaba antes, en los planes de acción. Bueno, esto es que quiero ir directamente aquí, a la zonificación acústica. Vamos a ver. La única manera de gestionar una ciudad, por pequeño o grande que sea, es incluir el concepto de objetivo de calidad acústica en el planeamiento urbano. La ley, una vez que se ha traspuesto la ley de ruido, que es la transposición de la directiva, obliga a todos los ayuntamientos españoles, bueno, y de toda Europa, obviamente, a incorporar en el planeamiento urbano los mapas estratégicos de ruido y la zonificación acústica y los planes de acción, que en todo momento son públicos. En todo momento son públicos, ¿vale? Y cualquier ciudadano puede ir contra un plan de acción concreto, una vía que se ha abierto, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es la zonificación acústica? Realmente es algo muy sencillo. Para poder estratificar una ciudad, sobre todo si es muy grande, hay que irse al planeamiento. En el planeamiento están los mapas de uso predominante. Partiendo de ese plano de usos predominantes, que hay que verificar que está actualizado, cuidado con esto, lo digo porque nosotros en Cádiz no estaba actualizado, ¿vale? Y en otras muchas ciudades no. Sobre esos planos de uso se superpone otra capa que son los objetivos de calidad, que son los límites. De tal manera que si tengo una zona del territorio urbano, por ejemplo de México, que aparece en el Plan General de Ordenación Urbana de México, de la Ciudad de México, como zona residencial, por ser zona residencial, de entrada lo primero que hago es asignarle el objetivo de calidad que me dice la directiva, que dice que en periodo día-tarde son 65 y en el periodo noche 55. Punto. Después veré si eso se cumple o no se cumple.
Pero ese es el objetivo, porque estoy marcando un objetivo. Eso es lo que debería ser. Cuando tenemos toda la Ciudad de México o la Ciudad de Cádiz cartografiada por usos predominantes, cuidado, predominantes, pues veremos que vamos a tener muchos conflictos. Yo aquí por aquí creo que había puesto, bueno, estas son las áreas, aquí tenemos, no se ve, creo que se ve, no, aquí, este es el muelle, bueno, este es el frente ciudad, y aquí hay un colegio público, un instituto, y esta parte de aquí es la zona de trabajo portuario, de carga, descarga, tal, y ahí hay un conflicto, porque hay una zona industrial colindante con una zona residencial, y hay un conflicto, pues habrá que hacer un plan de acción específico para esa zona de conflicto. De lo que se trata primero es de cartografiar toda la ciudad, dividirla por grandes áreas de uso y después establecer la delimitación de las áreas. La delimitación normalmente se hace utilizando o vías urbanas o parques o algo parecido. Pero aún así nos encontraremos que en muchísimos casos, dentro de un área acústica residencial, tenemos actividades industriales, tenemos colegios, tenemos hospitales, tenemos residencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Y habrá que hacer un estudio más pormenorizado después para poder diseñar el plan de acción que en cada caso corresponda. ¿Y qué ocurre si en una zona, como antes había comentado, es una zona tranquila? Que es verdad que las hay. Pues haremos un plan preventivo que se subirá también al PEGOV y que puede delimitar el cambio de uso o recalificación de uso de esa zona. Esto incluye, y es un concepto importante, a la movilidad urbana. O sea, si me cambian la movilidad urbana, dicho rápidamente, si las líneas de autobuses que pasaban por aquí, ahora me van a pasar por allí, no puedo, estoy limitado, porque si hago eso, la zona que es una área tranquila deja de serlo y ya pierdo mi objetivo. ¿Entiendes? Y el objetivo final de toda esta directiva es una gestión que tiende a mejorar la calidad acústica de toda la ciudad. ¿De acuerdo? Hay una, bueno, esta es la zonificación acústica de Cádiz, pero hay una cosa que, esto lo podéis ver. Yo había puesto aquí una que ya acá, no sé si ya debo poner, había puesto que hemos aprendido, pero es que la verdad que he hablado mucho, pero como dice, mucho ruido pocas nueces, ¿no? Pero está aquí, se perdonáis. Bueno, lo que hemos aprendido es que es necesaria la introducción de los conceptos de calidad acústica en el planeamiento, que hay que discriminar entre lo que son acciones correctivas y preventivas, que las acciones correctivas están normalmente relacionadas con la ciudad consolidada, porque lo que puede es hacer planes correctivos para ir poco a poco mejorando. Por ejemplo, el control sobre las actividades, el control sobre la movilidad urbana, horarios de recogida de basura, implementación de técnicas de ciudad inteligente y sostenible. Eso, por ejemplo, hay una ciudad que casi que lo está empezando a conseguir en España, a menos que yo conozca, que usted mencionó antes, que es Pontevedra, que recibió un premio europeo precisamente a esto, a costa de muchos problemas, entre ellos que muchos pontevedreses no estaban de acuerdo con que no se pudiera circular por el centro de la ciudad. Pero no pasa nada, al final circula quien tiene que circular, en los horarios que tienen que hacer, y lo que es una cuestión de concienciación y de educación ciudadana. Es importante el componente, ¿vale? Y una mala decisión, y ya con esto voy a concluir, porque si no nos quedamos todos sin café, es, por ejemplo, esta. Cuidado con las malas decisiones. Esto es, como veis, perdón. He puesto dos, ¿no? Pero bueno, a ver, creo que está acá. No. Pum, no. Me he pasado. Aquí, ahora, ahí. Bueno, esto que tenéis aquí es una pantalla acústica. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Porque aquí hay un vial que además está en trinchera, pero, como dice ahí, a los vecinos de este edificio nunca se les va a olvidar el día que la administración, entre comillas, les salvó del problema de ruido sin pedirles opinión. ¿Por qué? Porque en concreto las plantas bajas y primeras no solo han perdido las vistas, ya no tienen vistas ninguna, sino que también se les ha privado de la circulación de aire. ¿Por qué? Porque como se ve en la imagen, esto de aquí es un autobús, sigue circulando por la calle, con lo cual les mete a los del primero y a los bajos
todos los gases de escape, no van a estar mucho peor que antes. Esto es una mala decisión. Y este es un caso todavía más sencillo. Esto es una autovía donde han puesto un apantallamiento acústico, pero la familia que vive en esta casita quería tener vista de autopista. Y entonces aquí veis una pantalla acústica abierta, justo enfrente de la casa. O sea, donde debería trabajar, no trabaja. Está bien, ¿no? Esta es otra también de ejecución. Esto es un problema de ejecución. Se debería haber colocado una barrera de 5 metros a partir de aquí para arriba. Pero claro, ¿qué pasó? Pues que nadie se tomó la molestia de chequear la viabilidad constructiva de esta solución. Y el que fue a ponerla se dio cuenta que técnicamente no podía ponerla aquí, así que la puso abajo, con lo cual ya la pantalla no es de 5 metros, es de menos de la mitad. Y esta ya es de nota, esto ya en Cádiz nos rimos mucho con esto. No conocéis Cádiz, cuando vayáis por allí, el Estrecho de Gibraltar, si es famoso por algo, es por el viento. Y hay un viento que es el viento de levante. No es un viento cualquiera, es un viento de levante. Bien, pues aquí pusieron un apantallamiento acústico de metacrilato y claro, sin tener en cuenta la intensidad de los vientos predominantes en la zona. Bueno, pues lo que pasó fue que este apantallamiento se fue fuera. Vale. Concretamente en mi campo universitario, colinda con la autovía de entrada nacional que va hacia Sevilla, hacia Cádiz. Está a más de 500 metros y ahí pusieron un apantallamiento acústico. Mis alumnos que hacen este tipo de estudios demostraron y le mandaron al ministro el resultado de un proyecto fin de máster que esa barrera baja 1 decibelio o 1 metro. Pero eso no es lo más grave, es que está la autovía, como diría yo. Tenemos aquí la autovía, aquí han puesto la barrera, aquí está ya la universidad y aquí, detrás justo de la barrera, está la carretera de servicio de la universidad que conecta todos los campos. Aquí hay más tráfico a veces que aquí. Pero la barrera ha puesto en medio, costó 1 millón de euros. Y ya, por último, porque no voy a poner tiempo, muchas gracias por esta atención. Gracias.